Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser discutir algo de lo que vamos a llamar estimación robusta, y lo que creo importante es que tengamos claridad respecto a qué se refiere este término. Este término se refiere básicamente a la propiedad mediante la cual un estimador no es sensible a ciertas condiciones de la muestra en este caso, ¿ok? Y lo que vamos a hacer entonces, voy a discutir básicamente un tipo de estimador que es que le vamos a llamar el estimador de menor desviación en valor absoluto, y este estimador es un estimador que cumple con ciertas características de robustez que lo hacen más interesante en algunos contextos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Una cosa que habíamos visto es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era un estimador insesgado, era un estimador consistente, teníamos una manera de derivar su matriz de varianzas y covarianzas, teníamos una manera de poder lidiar con que siga siendo el estimador en el caso en el que nosotros tengamos, por ejemplo, heteroastaticidad y o autocorrelación. Teníamos una manera de hacer inferencia robusta a la presencia de esas dos cosas. A su vez, si es que teníamos que los errores estaban correlacionados con los regresores, teníamos maneras en las que podíamos lidiar con esto utilizando, por ejemplo, variables instrumentales o el two-stage least squares para seguir preservando consistencia del estimador. Sin embargo, hay un pequeño problema que tiene el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y que me parece que ya lo discutimos en algún momento. Y ese problema que tiene es el problema de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no es asintóticamente tan eficiente como el estimador que vamos a proponer ahora, el de menor desviación en valor absoluto, el de Least Absolute Deviation, el estimador LAD. Y el estimador es asintóticamente más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando se produce que, por ejemplo, tenemos que todo está funcionando en el entorno de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, nuestros errores no están correlacionados con los X, etcétera, etcétera, pero tenemos que la distribución de los errores es tal que tiene colas que son colas más anchas que las de una distribución normal. Entonces tenemos extremos de las distribuciones de los errores que son más anchos que los de una distribución normal. Entonces, cuando tenemos colas anchas en la distribución, vamos a ver que va a haber un estimador que va a cumplir con la propiedad de ser no solo consistente, sino que va a ser también más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y además va a ser robusto a la presencia de lo que ya habíamos discutido un poco en el tema 2, que era a la presencia de observaciones extremas, observaciones aberrantes o outliers, que ya lo hemos discutido también en el tema 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, hoy día vamos a tratar de cerrar el círculo de qué hacemos en los casos en los cuales estamos trabajando, ya sea con un modelo en el cual la distribución de los errores es fuertemente, tiene colas bastante anchas, o ya sea el caso en el que tenemos fundada evidencia de que tenemos observaciones influyentes, que tenemos observaciones que son atípicas y que son observaciones extremas. Entonces, en ese caso sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no va a ser un estimador robusto a la presencia de esa estimación. Y en este caso, robustez querría decir que si es que nosotros cambiamos marginalmente la muestra, por ejemplo, en ese caso, si quitamos esa observación extrema, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a cambiar radicalmente, tanto que el estimador de Least Absolute Deviation va a mantenerse más o menos estable ante la presencia o ausencia de esa observación extrema. Voy a partir entonces motivando el estimador de Least Absolute Deviation, hablando un poco de el hijo chico, digamos, el que ustedes conocen, el estimador robusto, un estimador robusto de medida tendencia central, robusto a la presencia de observaciones extremas y robusto a la presencia de colas anchas, que es la mediana. Entonces ustedes seguramente cuando han visto en estadística algunas medidas de tendencia central, típicamente han comparado la mediana con la media, ¿no es cierto? Y la mediana, si ustedes recuerdan, lo que hacía básicamente era que ustedes tenían una muestra de T observaciones de la variable Y, y lo que hacían entonces es que ustedes ordenaban las observaciones de menor a mayor, entonces ranqueaban las observaciones, digamos que tenían Y subíndice 1 hasta Y subíndice T, que serían todas las observaciones de Y, y lo que hacen es que las ordenan de menor a mayor. Entonces ahora con supraíndice 1 estaría el Y, que es el más chico, después el siguiente, hasta el Y más grande, ¿no es cierto? Entonces el supra es simplemente que hemos ordenado las realizaciones de nuestro Y. Y lo que hacemos entonces es escoger como nuestra medida de tendencia central al Y que nos parta la muestra en una mitad a un lado y otra mitad al otro, ¿no es cierto? ¿Ok? Básicamente esa es la idea. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla del otro caso, perdón, con la otra aplicación, para que tengamos una interpretación un poco intuitiva de lo que estamos tratando de mostrar acá. Entonces, déjenme ver si es que estoy consiguiendo.
Ok. Voy a compartir ahora la pantalla y déjeme. Ahí. ¿Estamos viendo el- la libretita de anotaciones? Sí, perfecto. Entonces, la idea es que teníamos realizaciones de la variable y, ¿no es cierto? Que iban desde t igual 1 hasta t grande. Y lo que hemos hecho entonces ahora es que hemos creado una nueva y, que la llamamos y supra, y digamos, que va desde 1 también hasta t, pero lo que hemos hecho acá es que hemos ordenado nuestros y de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, teníamos unos y que era el y, los y eran nuestro y1, era por ejemplo, yo qué sé, 7 menos 14, 8, 12, yo qué sé. Y lo que hemos hecho entonces es que hemos generado unos nuevos y, donde los hemos ordenado de menor a mayor, menos 14, 7, 8, 12, ¿no es cierto? Entonces están de menor a mayor. ¿Ok? Y lo que hacemos entonces para escoger la mediana es escoger aquel valor que nos parta la muestra en dos. Una cosa que es importante acá es que el estimador de la mediana, cuando tenemos observaciones impares, entonces por ejemplo hubiésemos tenido otro dato más, yo que sé, el menos 20, entonces menos 25 hubiese venido arriba, ¿sí? Entonces hubiese sido el valor que nos parte, que mitad de la muestra está a un lado, la otra mitad de la muestra está al otro. Entonces cuando tenemos observaciones impares, escogemos este valor como la mediana, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos 25 datos, tenemos menos 25, 14, 7, 8, 12, entonces el 7 sería la mediana, ¿por qué? Porque valores menores a este valor tienen igual masa que valores mayores que este valor. Si tuviésemos un número par de observaciones, ocurre que, digamos, si tuviésemos el menos 25, menos 14, 7 y 12, por ejemplo, solamente estos valores, entonces no es claro cuál valor escoger, porque si escogiésemos este valor acá, nos quedamos con un dato a este lado y dos datos a este lado. O sea, los valores que son menores que menos 14 es este, y los valores que son mayores que menos 14 son estos dos. Entonces, típicamente cuando tenemos observaciones pares, lo que se hace es escoger cualquier punto que está entre estos dos valores, ¿sí? Y típicamente lo que se hace es tomar el promedio entre estos. ¿Sí? Entonces tomamos el promedio de estos dos valores y el promedio de estos dos valores, que en este caso sería menos 7 medios, ese sería el valor que tomamos como nuestra mediana. ¿Sí? Generalmente todos, cuando tenemos observaciones impares se dice que no hay un valor único, ¿sí? Y cuando tenemos observaciones perdón, impares hay un valor único, y cuando tenemos observaciones impares no hay un valor único porque podríamos haber escogido cualquier valor entre estos dos puntos como un valor representable en la mediana. Típicamente se utiliza esta convención de colocar el promedio entre estos dos cuando tenemos observaciones pares y por lo tanto acabaríamos también con un solo punto ahí. Pero la parte que más me interesa es discutir algo respecto a por qué la mediana puede ser una mejor medida de tendencia central que la media versus la media, ¿sí? ¿Por qué la mediana puede ser una mejor medida de tendencia central que la media? Cuando tenemos distribuciones con colas anchas. Y me parece que ya hemos discutido algo de esto. Entonces hemos dicho, por ejemplo, que la distribución de talentos, que la distribución de ingresos, que la distribución de belleza, que la distribución de muchas cosas, habilidades, etcétera, muchas cosas, es una distribución que es bastante asimétrica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos una distribución de esta forma, típicamente, ¿ok? Entonces tenemos mucha gente que está en la cola de este lado, tenemos muy poca gente que está en la cola de este lado, pero que tiene el atributo con una observación muy grande. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que me parece que este ejemplo ya lo di también cuando estábamos discutiendo algo de esto antes, es que supongamos que nosotros estamos interesados en evaluar cuál va a ser o cuál es el ingreso laboral o una medida de tendencia central del ingreso laboral de las personas que estaban en el curso de Kinder de Bill Gates. ¿No es cierto? Entonces vamos con todas las personas que estaban en el curso de Kinder de Bill Gates y bueno, los anotamos y lo que hacemos después es tratar de verlos X años después, cuando están en el mercado laboral y demás cosas, y ver cuánto de ingreso tuvieron. Supongan que que un día de esos Bill Gates, el día en que íbamos a hacer esta consulta, este censo, entre comillas, ese día Bill Gates estaba resfriado y ese día Bill Gates no fue a la clase. Como no fue a la clase, no va a ser anotado como perteneciente a esa clase y por lo tanto cuando veamos cómo les fue a los chicos de este curso, X años después, sin Bill Gates, el promedio de ingresos de esta gente debería estar probablemente por acá,
Con Bill Gates, el promedio de ingresos de esta gente va a estar más o menos por acá. ¿Por qué? Porque tenemos una sola persona que tiene un ingreso que sale de este gráfico, se va por allá, lejísimos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que en promedio, la gente que estaba en el kinder de Bill Gates, cuando Bill Gates pertenece a nuestra muestra, va a ser de unos cuantos cientos de millones de dólares seguramente, tal vez hasta algo más, puede ser. Mientras que, si es que excluimos a Bill Gates y tenemos, yo qué sé, los mismos 50 chicos, pero no está Bill Gates, el promedio va a estar por acá. Entonces, lo que ocurre es que, como ven, el promedio va a ser un estimador que va a ser tremendamente sensible a la presencia de observaciones en el extremo de esta cola. Si tenemos datos que son con baja frecuencia, pero con baja masa, pero con un valor relativamente grande, lo que va a ocurrir es que la media va a tender a cambiar mucho si es que ese punto aparece o no aparece acá. En cambio, la mediana, justamente por lo que hemos dicho antes, si tenemos un n lo suficientemente grande, como la mediana está tratando de ver quiénes están en este lado o quiénes están en este lado, si tenemos una muestra relativamente grande, la mediana típicamente va a estar por acá, y la mediana entonces va a ser, en el caso en que tenemos una distribución asimétrica de esta forma, lo que va a ocurrir es que la mediana va a ser siempre menor que la media, y por eso es que, por ejemplo, una distribución log normal, la mediana es menor que la media, pero lo que va a ocurrir es que la mediana no va a ser tan sensible a la presencia de observaciones en este extremo, porque como son observaciones de baja frecuencia, que estén o no estén en la muestra, no nos va a afectar demasiado en el cálculo de la mediana. Y por lo tanto, este valor va a ser una medida de tendencia central más robusta que este valor, porque este valor puede cambiar con la muestra y este valor nos informa poco respecto a la tendencia central de los datos. Que sepamos que el promedio de la gente en el curso Bill Gates que gana cientos de millones de dólares nos dice muy poco respecto a la información de esto. No sé si recuerdan un ejemplo también que les había puesto, me parece, alguna vez, es que había una publicidad que sacó una universidad, la Universidad de Virginia me parece que era, en un año en particular, donde decía, estudie comunicación social en nuestra universidad. El promedio de edad de nuestros egresados, perdón, el promedio de ingresos de nuestros egresados al terminar nuestra carrera es de 2 millones de dólares, por decir algo. Y el dato ese era correcto, pero no era el promedio de ingresos de todas las personas que habían estudiado comunicación en esa universidad en toda la historia de la carrera, sino era simplemente el promedio de ingresos que habían obtenido en un año en particular, el año anterior, la gente que había tenido un major en comunicación. ¿Y cuál era el caso? ¿Por qué habían calculado ese valor? Porque justamente ese año un estudiante de esa universidad que había escogido comunicación social además estaba en el equipo de básquetbol de la universidad y había firmado un contrato para la NBA, para jugar básquetbol. Entonces, obviamente, ese señor había ganado un contrato de varias decenas de millones de dólares y con eso el ingreso promedio de la gente en esa generación era de, como decía su publicidad, de 2 millones de dólares o más. Eso obviamente no quiere decir absolutamente nada respecto a la capacidad de la gente de comunicación social en la Universidad de Virginia para ganar 2 millones de dólares. Eso era una observación totalmente inútil. 2 millones de dólares promedio se debió simplemente a un señor que probablemente no tenía demasiadas habilidades de comunicación, pero que sí sabía clavar bien y manejar bien la pelota, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, esa, esa estadística, esa medida de tendencia central, la media, es una medida absolutamente inútil y poco informativa respecto a características interesantes para gente que estaba pensando estudiar comunicación en la Universidad de Virginia. Lo que les hubiese servido más era saber que la mediana de ingresos de los egresados de ese lugar era probablemente con suerte de unas cuantas decenas de miles de dólares, con mucha suerte, y que por lo tanto obviamente eh, el, la gente que iba a estudiar comunicación e iba a trabajar en comunicación social no iba a ganar los millones de dólares que ganaba en promedio o que ganaba este señor, ¿no es cierto? Entonces, como ven, la utilización de este tipo de estadísticas puede confundir muchísimo. Y este ejemplo que les acabo de dar es un ejemplo de cuán poco robusta es una medida de tendencia central como la media. Quiero entonces volver un minuto con esto que habíamos discutido. Entonces, la mediana lo que trata de hacer es encontrar el valor que me lleva una parte de la distribución a un lado y otra parte de la distribución al otro. Uno podría demostrar que si, por ejemplo, uno tiene un modelo como y sub t es igual a beta más u sub t y quiero obtener un estimador de beta, sabemos que si es que yo minimizo la suma de cuadrados de los residuos, el estimador que minimice la suma de cuadrados de los residuos
el argumento que minimiza la suma de cuadrados reducidos, el beta gorrito que va a resolver esto, va a ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que en el caso en que tengo un escalar nada más a estimar, ese estimador va a ser simplemente el promedio de los Y sub t. Entonces, cuando yo tengo un modelo así de simple, el beta va a ser el estimador, el beta gorro va a ser el estimador de la medida de tendencia central, ¿sí? Y por lo tanto el promedio es el estimador de medida de tendencia central cuando yo aplico OLS. Entonces, el promedio es simplemente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para el caso particular en que quiero calcular una medida de tendencia central en la que incluyo solamente una constante en mi regresión. ¿Sí? Pero como hemos dicho antes, el promedio tiene el problema de que es poco robusto a la presencia de observaciones extremas. Entonces, si es que yo tengo que mi U, por ejemplo, tiene una distribución fuertemente asimétrica y o mi U tiene colas anchas, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es que el estimador de beta que habíamos dicho va a ser probablemente poco robusto a este tipo de distribuciones. O sea que el estimador de beta va a tener cambios importantes ante cambios marginales en la muestra, y el estimador de beta también va a ser sensible a la distribución de estos nuestros U's. Entonces, una manera en la cual nosotros podríamos tratar de obtener un estimador que sea robusto a este tipo de problemas es encontrar el estimador, que vamos a llamar el estimador de Least Absolute Deviation, ¿ya? Encontrar el estimador que nos minimice, en lugar de minimizar la suma de cuadrados reducidos, que nos minimice la suma de valores absolutos. ¿Sí? Y en este caso, eso implicaría simplemente encontrar el valor de beta que haga que esto sea lo más chico posible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Volvamos entonces a la presentación. ¿Ok? Ok, entonces, el estimador de Least Absolute Deviation, en este caso, menor desviación en valor absoluto, justamente como su nombre lo dice, lo que trata de hacer es minimizar la función de pérdida, que en este caso es la de encontrar el menor valor absoluto, ¿no es cierto? O la desviación en valor absoluto. Entonces, lo que hacemos es, tomamos la tendencia central, que en este caso es solamente el beta, y menos beta, que sería nuestro modelito, y minimizamos la suma de valores absolutos, errores al cuadrado. Lo que ocurre en este caso, entonces, ustedes recordarán que el valor absoluto es una función que, aún siendo continua, no es diferenciable, porque la función valor absoluto tiene este punto, el punto en el que cambia de signo el valor, que es el punto en el que típicamente queremos encontrar la solución, en el cual no hay, la función no es diferenciable. Pero lo que hacemos típicamente entonces es tratar de aproximar, entre comillas, una derivada. Entendemos que no es una derivada acá, porque obviamente la función valor absoluto no es diferenciable, pero la manera en que hacemos eso entonces, para encontrar el valor que minimice esta distancia de valor absoluto, es encontrar los casos en los cuales tenemos que se cumple la condición con desigualdad a un lado y los casos con que se cumple la desigualdad al otro lado. Entonces, si promediamos los casos con desigualdad a un lado y los casos con desigualdad al otro lado, es decir, los casos en los que escogemos el valor de beta, en el que tengamos el número de casos, acá tenemos una función que era la función indicador, si se acuerdan. Entonces, la función indicador que me dice, cuenta todos los casos en los que y sub t menos beta es menor que 0, y cuenta todos los casos en los que y sub t menos beta es mayor que 0. Es decir, cuenta todos los casos en los que beta es mayor que y todos los casos en los que beta es menor que y. Y aquel valor que minimiza, el valor de beta que minimice el valor absoluto entre y sub t y beta, va a ser justamente el valor de beta que tenga igual número de casos a un lado que al otro, que es justamente la definición de mediana que habíamos dado, ¿no es cierto? Entonces tratamos de escoger que nos parte la muestra entre observaciones que son menores que ese valor y observaciones que son mayores que ese valor, con el criterio de desempate que hemos discutido en el caso en que tenemos observaciones pares, ¿no es cierto? Entonces cogemos simplemente el valor de beta que está entre los dos puntos para tener esta separación que les había dicho, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, entonces, como está claro, el estimador de desviación en valor absoluto, entonces va a ser aquel valor que haga que tengamos que los Y están, mitad de los Y están a un lado y la otra mitad de los Y están al otro, ¿ok? Podríamos entonces describir desde un punto de vista formal como la mediana, el valor de beta sub 0,
tal que f grande es la función de distribución acumulada, f chiquita es la función de densidad y f grande es la función de distribución acumulada. Entonces, si recuerdan cómo calculan una función de distribución acumulada, sería la integral desde la parte de abajo hasta ¿hasta un valor? ¿Sí? Es el valor entonces que en este caso entonces sería la integral desde el menor valor de la distribución de nuestro y hasta un punto en que la distribución se hace un medio. ¿Sí? Esa sería la definición de mediana, ¿no es cierto? La mediana entonces es el valor que llamamos beta sub 0, tal que cuando tenemos la distribución de una variable y, cuando integramos desde el valor mínimo hasta beta sub 0, el resultado de esa integral es un medio, es decir, que todos los valores menores a beta sub 0 tienen masa un medio y todos los valores mayores a beta sub 0 tienen masa un medio también, que es justamente la definición de mediana, ¿no es cierto? Esto obviamente lo estamos haciendo cuando tenemos una distribución que es continua, cuando tenemos una distribución que es discreta, simplemente otra vez encontramos el valor que nos da que la suma de las probabilidades hasta ese valor nos da una probabilidad acumulada de un medio y la suma de valores desde ese valor en adelante nos da otra vez un medio. Entonces, esta f es la función de distribución acumulada y obviamente beta sub 0 sería la mediana poblacional. Lo que tendríamos en nuestro j, nuestro j entonces simplemente es la contraparte muestral de la población. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos es que f es la función de distribución acumulada de los datos y j es la estimación de esa f. En el caso que tenemos típicamente es que tenemos una muestra de datos y entonces lo que vamos haciendo es que ordenamos de menor a mayor nuestras observaciones, ¿sí? Y lo que vamos haciendo entonces es decir, por ejemplo, tenemos t datos grandes, tenemos digamos 100 datos, entonces decimos con probabilidad 1 sobre t, los y llegan hasta este valor y sub 1. Con probabilidad 2 sobre t llegan hasta el valor y2 y con probabilidad 3 sobre t, 3 sobre, etc. Entonces lo que vamos haciendo es que la función de distribución acumulada o la estimación de la función de distribución acumulada lo que va haciendo es simplemente una step function, una función de estas escalonadas en las que va dando masa 1 sobre t a cada una de estas observaciones que tenemos acá. ¿Sí? Y esa sería la contraparte muestral de nuestra f. Y por lo tanto, el estimador de least absolute deviation va a ser el valor de beta que hace que nos separe la muestra en un medio a un lado, un medio al otro, de nuestra estimación de la función de distribución acumulada. Eso es simplemente todo lo que está descrito en estas ecuaciones 13 y 14. Es simplemente tendríamos un estimador de la distribución acumulada y con ese estimador trabajaríamos. ¿Ok? No voy a pedir que lo demuestren, pero sí puedo pedir que apliquen esto. ¿Ya? Lo que aparece en la transparencia 15. En esta transparencia lo que digo básicamente es lo siguiente. No voy a pedir que se demuestre, pero la distribución asintótica del estimador de least absolute deviation es raíz t de beta gorro menos el verdadero beta que converge en distribución a una normal con media cero, es decir, que el estimador de beta de least absolute deviation es un estimador que es asintóticamente consistente y asintóticamente normal. Y lo que digo acá es que la varianza asintótica de este estimador es un cuarto, o sea, 0.25, de la función de densidad, ¿sí? Evaluada en beta sub 0, perdón, de 1 sobre la función de densidad evaluada en beta sub 0 al cuadrado. Es decir, que si yo conociese cuál es la función de densidad de Y en este caso, en este ejemplo de acá, del Y, ¿sí? O del U, porque hemos dicho que en este caso la mediana es simplemente como si fuese Y sub t es igual a beta más U, donde la distribución de Y va a ser la misma que la distribución de U. Entonces, si yo supiese cuál es la función de densidad de Y, entonces yo podría calcular el valor de la función de densidad en la mediana, elevar eso al cuadrado, dividir esto, perdón, y sacar el recíproco de esto, y esa sería la distribución acumulada de esto. ¿Qué quiere decir intuitivamente esto? Lo que esto quiere decir es que este valor de acá me va a decir cuál es la varianza asintótica de la mediana. Entonces, va a depender, como ven, de la distribución que yo tenga para saber si es que esto es mayor, menor o igual que, por ejemplo, la distribución de una que mayor, menor o igual
que la varianza asintótica del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, pueden haber casos en los cuales el estimador de ellipse subdivision tenga una varianza asintótica mayor, menor o igual que la media, y por lo tanto, la media puede ser un estimador que sea asintóticamente más, menos, más o menos o equivalentemente eficiente que el de la mediana. Entonces, típicamente lo que va a ocurrir es que si yo tengo una distribución con colas anchas, al tener una distribución con colas anchas, lo que va a ocurrir es que la mediana va a ser asintóticamente más eficiente que la media. ¿Sí? Y si es que yo tengo una función de distribución con colas que son más bien angostas, es decir, que tengo una distribución que es platicúrtica, como habíamos discutido en el tema 2, entonces lo que va a ocurrir es que la media puede que sea un estimador asintóticamente más eficiente que la mediana. ¿Ok? Esa es básicamente la función de acá. Entonces, lo único que yo les pediría en este caso es que si, por ejemplo, les pido que trabajen con una aplicación de esto, es que ustedes tengan que evaluar la función de densidad en la mediana y comparar eso con la distribución asintótica del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces, tal vez lo que podrían hacer es simplemente derivar la distribución asintótica del estimador de la mediana, perdón, de la media, ¿sí? Que sería la típica de hacer un OLS, y comparar eso con esta distribución asintótica para una función de distribución dada. La intuición entonces, que es bien importante que tomen en cuenta esto, que si están trabajando con distribuciones que tienen colas bastante anchas, o sea que ustedes por ejemplo hacen un test de Yarque-Vera y encuentran que la kurtosis de la distribución es bastante mayor que 3, entonces eso nos entrega una luz por lo menos amarilla, sino luz roja, y nos dice, tengan cuidado en utilizar a la media como un estimador de medida de tendencia central. La media es probablemente un estimador que va a ser poco robusto a la presencia de observaciones extremas y por lo tanto va a ser bastante sensible a cambios marginales en su muestra. Un estimador más robusto de medida de tendencia central va a ser la media, o la mediana, perdón. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta? A percentiles, que no sea la mediana. Sí, bien, Agustín. Vamos a discutir justamente los percentiles en unos minutos más, ¿ya? Voy a discutir en unos minutos más, o voy a acabar con una generalización de lo que vamos a discutir ahora, que es lo que vamos a llamar los quantile regressions, o regresiones de cuantiles. No sé si han escuchado hablar de ese término. Agustín parece que sí ha escuchado esto. ¿Hay alguien más que Agustín que haya escuchado de esto, de las regresiones de cuantiles? Vicente algo, ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentarles un caso particular de estas regresiones de cuantiles, ¿ya? Y la idea básica es que lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tener ahora, a diferencia de lo que habíamos discutido con la media, ¿no es cierto? Donde en la media, lo único que, o la mediana, lo único que teníamos en ese modelo era Y en función de una constante y nada más, que no había ningún componente o no había nada sistemático detrás del comportamiento de Y, exceptuando la distribución de los U's. En la práctica lo que tenemos es que obviamente Y va a depender de un conjunto de regresores X. Entonces supongamos que tenemos un modelo de regresión del típico modelo que hemos discutido antes. Y en función de X y un vector de parámetros beta que desconocemos. Y nuestros U's. ¿Ok? Entonces quiero, otra vez por un minuto voy a volver a, a compartir pantalla con la pizarrita. ¿Ok? ¿Estamos acá? ¿Me sigue? ¿Me están viendo? ¿Alguien asienta? Ok, perfecto. Entonces, supongamos que tenemos un solo regresor, ¿ya? Entonces tenemos acá Y y tenemos X. Como les había dicho antes, entonces típicamente lo que hacemos cuando tenemos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es básicamente lo siguiente. Nosotros tenemos realizaciones de Y, tenemos realizaciones de X, y lo que hacemos es tratar de encontrar esta relación lineal entre Y y X. Entonces típicamente tenemos un modelito como este, y este sería nuestro modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? La vida feliz, todo muy bonito. Supongan ahora que lamentablemente tuvieron un ayudante que a las 4 de la mañana estaba escribiendo, estaba introduciendo los datos, y lo que hizo entonces en ese momento es que para un valor dado de X, lo que hizo es que entregó un valor de Y por este punto. ¿Ok? Y tienen este dato.
y tienen este dato. Entonces, lo que ven es que este dato obviamente es bastante distinto al de todos los demás. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Cuando yo tengo una observación extrema, normalidad sintótica del estimador de mínimos cuadrados ordinarios puede verse comprometida, como hemos discutido antes. Si ustedes hacen, por ejemplo, los análisis de influenciales y todo eso, este punto obviamente va a ser tremendamente influyente. ¿Por qué va a ser tremendamente influyente? Porque si es que ustedes, por ejemplo, deciden eliminarlo de su muestra, entonces su regresión va a seguir siendo tan linda como la que habían obtenido, esta de acá, ¿no es cierto? Pero si ustedes deciden meter esto de acá, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a decirles, esta recta no puede ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque si esta es la recta de mínimos cuadrados ordinarios, este va a ser el U-gorrito para esta observación. Para esta observación, la observación T estrellita, digamos, ¿no es cierto? Para esta observación T estrellita, este va a ser el U-gorro. Como este es el U-gorro, que va a ser un U-gorro muy negativo, ¿qué va a ocurrir entonces? Recuerden que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios minimiza la suma de cuadrados de los residuos, ¿no es cierto? Minimiza la suma de cuadrados de los UTs. Como tiene un U-gorrito negativo muy grande, el cuadrado de ese gorrito negativo muy grande va a ser muy gigantesco y por lo tanto necesita ser compensado por gorritos que tengan signo distinto al otro lado. Como todos los que tienen signo distinto al otro lado tienen distancias muy chicas, ese no va a poder ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, cuando ustedes metan este punto, les va a decir, mira, en realidad el estimador de mínimos cuadrados ordinarios debería ser este. ¿Por qué debería ser este? Porque ahora tienen estos que son residuos negativos, todos estos son negativo, 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 y ahora tienen todos estos positivos con los cuales van a compensar los negativos. Y por lo tanto, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a cambiar a este punto. Vean que solamente haber metido este dato va a hacer que ustedes no concluyan que la relación entre Y y X es de esta forma, sino que la relación entre Y y X es de esta forma. Tal vez que no hay ni siquiera relación entre Y y X. ¿Ya? Supongan ahora que tuviesen otro ayudante que ha hecho las cosas por acá. Este es el punto que tenía este ayudante. Entonces acá está su dato y tiene un punto por acá. Lo que va a ocurrir es que ahora la relación que estaba por este lado, con este punto de acá, la relación puede volverse así, para tratar de hacer que este punto sea más chico todavía, compatibilizando con los demás. Entonces tenemos un error grande y los demás errores por este lado. ¿Me sigue? Y entonces lo que ha ocurrido es que este punto o este punto han cambiado radicalmente el resultado que ustedes tenían. Entonces lo que habíamos discutido cuando veíamos observaciones aberrantes es que tener un punto extremo, el reconocer que existe un punto extremo es importante y por eso es que hemos hecho test de diagnóstico para evaluar si es que tenemos informaciones, observaciones influyentes. Como también es muy importante hacer el test de normalidad de los errores para saber si es que tenemos colas anchas, si tenemos distribuciones asimétricas, porque eso nos está informando algo respecto a cuánta confianza debiésemos tener respecto al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Ya sabemos que si tenemos colas anchas, es probable que hayan otros estimadores que sean robustos a la presencia de estas colas anchas. Y a su vez, si es que tenemos observaciones extremas, observaciones aberrantes o outliers, sabemos que esas observaciones van a ser tremendamente importantes al momento de hacer la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos un punto como este, teníamos que tomar decisiones. Una decisión era simplemente llamar al ayudante, hacer que se despierte, decirle, confírmame que esto de verdad es correcto. Y que el ayudante vaya a la base de datos y diga, discúlpeme, no, en realidad he puesto mal. En realidad el Y no era 1, sino el Y era 1000. Y por lo tanto, debería haber estado acá. Y por lo tanto, corrigiendo este punto, vienen acá y se resuelve el problema. Ese sería el caso en el que tienen un error, que saben que es un error, y por lo tanto, este punto no es correcto. Esta no es una observación que pertenece al modelo. Y este punto o debe ser descartado o debe ser corregido. O debe ser eliminado o debe ser corregido. Si el ayudante no nos contesta el teléfono, pero sabemos que el ayudante a esa hora típicamente es improductivo y típicamente se equivoca confundiendo 1 por 1000, pero no sabemos si es 1 o es 1000 o es 10.000, pero sí sabemos que este punto está mal. Entonces, hay otras dos cosas que podríamos hacer. Una de ellas era eliminar este punto, simplemente descartarlo y decir, hemos eliminado este punto porque sabemos que este punto está medido con error y está malo y no informa nada respecto al modelo. La otra sería simplemente mantener ese punto y colocar una dummy para ese punto, y hemos dicho que es exactamente lo mismo, una dummy puntual para ese punto, lo que va a hacer es que nos va a mágicamente llevar este punto, lo va a teletransportar a la recta por la que pasan todos los demás puntos. Eso es exactamente equivalente a eliminar ese punto de la muestra, y probablemente es más transparente el hacer eso que meter una dummy, como hemos dicho antes, ¿no es cierto? Pero es en el caso en el que sabemos que este punto está mal medido, sabemos que el caso en el que estamos seguros que este punto no es correcto, sabemos que este punto no pertenece al modelo.
Pero suponga que llamamos al ayudante y el ayudante nos contesta y el ayudante no ha tecleado este punto después de una fiesta ni después de tomar unas cuantas cervezas, sino que simplemente ese punto es el punto que el ayudante dice que aparece en la base de datos oficial. Entonces ustedes ahí tienen el dilema de saber que ese punto pertenece al modelo, entre comillas, es decir, que este punto no es un accidente, este punto efectivamente ocurrió, este punto realmente se ha observado, y por lo tanto es correcto que este punto pertenezca al modelo, porque si lo quitamos, estamos quitando observaciones que son importantes para describir el problema. Tenemos que en realidad la distribución de los datos es tal que ese punto ha ocurrido en nuestra muestra y puede que ocurra nuevamente en el futuro. Y por lo tanto, eliminar ese punto es algo que nos va a quitar información respecto a lo que estamos tratando de hacer. Y eso es algo que me parece muy importante discutir. Como les había dicho en algún momento, muchas veces los estadísticos, típicamente lo que hacen es porque hacen un curso de estadística nomás, y obviamente para los estadísticos estar hablando sobre el consumo, el ahorro, o la precipitación pluvial, o el número de casos de coronavirus, o la gente que le gustan los helados de chocolate, es lo mismo, porque los estadísticos simplemente utilizan las herramientas, no se preocupan del contexto, y está bien, ese es su rol, ¿no es cierto? Son los plomeros, entre comillas, no son los ingenieros, no son los que saben de qué se trata la obra, ¿no es cierto? Sino son simplemente los que uno llama para que nos resuelvan algún problema específico. Entonces, ellos obviamente no tienen por qué tomar decisiones de este tipo de cosas. Y lo que hacen típicamente es que los estadísticos se han visto este tipo de cosas, que hacen algún test para evaluar si es que tenemos lo que llaman outliers, ¿no es cierto? Y ese outlier es un término compuesto, que quiere decir, básicamente, mal traducido entre comillas, pero quiere decir outlier, quiere decir mentiroso, ¿no es cierto? Está mal escrito porque debería ser L-I-A-R, pero se coloca como L-I-E-R, que es una observación extrema, pero que es una observación mentirosa y por lo tanto la sacamos, la eliminamos. Un outlier es algo que descartamos porque sabemos que no pertenece al modelo, que alguien nos puede garantizar que ese punto no pertenece al modelo. Obviamente los estadísticos no pueden garantizar eso. Los estadísticos hacen test para detectar estas observaciones extremas y las eliminan, las descartan, sin preocuparse de absolutamente nada. Y obviamente después, cuando observamos algo así, y nos dicen, ¿por qué tu modelo no ha sido capaz de predecirlo, de escribirlo? Bueno, deberíamos tener por lo menos la decencia de decir, bueno, no lo podemos describir ni estudiar porque hemos sido tan tontos que desde el principio hemos decidido descartar ese punto. Y eso ocurre muchas veces. Los estadísticos eliminan observaciones extremas, hacen modelos que son parsimoniosos y bonitos, y después cuando observan algo que es más o menos por donde estaban un punto extremo, dicen que el modelo no sirve. Lo que no sirve es el procedimiento que han utilizado para estimar ese tipo de cosas. Y obviamente porque no han tenido la, eh, eh, entre comillas, economía para poder hacer eso. ¿Me siguen? ¿Okay? Entonces, es importante discutir ese punto. Entonces, lo que quiero decir ahora es que si es que tenemos un modelo como ese, y igual a x beta más u, y tienen el problema de que los u's ya sea tienen colas anchas, distribución asimétrica, y o tienen esta observación extrema, tienen un punto que saben que es tremendamente influyente, entonces ustedes saben que el estimador de mínimos correlacionarios va a ser poco robusto a la presencia de estas observaciones extremas. Si ustedes no quieren descartar esa observación, pero no quieren que modifique radicalmente los resultados en términos de que saben que para la mayor parte de los datos ese punto no debería ser el que dictamine todo lo que ocurra con el modelo, porque vamos a descartar lo que es perfectamente factible, razonable y que funciona bien para gran parte de la muestra, pero queremos tomar en cuenta ese punto también, porque ese punto entrega información relevante. Entonces lo que podemos hacer es simplemente utilizar el estimador de Least Absolute Deviation. Y lo que hace ese estimador es, como hemos dicho antes, es minimizar no la suma de desviaciones al cuadrado, sino la suma de desviaciones en valor absoluto. Lo que voy a hacer es simplemente voy a representar la función de suma perdón, la desviación en valor absoluto, la voy a representar como simplemente la función directamente, y menos beta transpuesta x, multiplicada por la función signo de esto. Entonces, si el signo es positivo, esto va a valer 1, y si es que el signo es negativo, esto va a valer menos 1. Entonces, por ejemplo, y menos beta transpuesta x es menos 3, por el signo, que es menos 1, va a valer 3. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3, el valor absoluto de 3 es 3. Entonces, lo que hace esto es simplemente esa operación, ¿ok? Simplemente separar esto entre la función
o el valor de y menos beta transpuesta x por la función signo, ¿ok? Pero la función signo, yo la puedo escribir, la función signo recuerda que era 1 o menos 1, ¿no es cierto? La función signo yo la puedo escribir como la variable o la observación dividido entre el valor absoluto de la observación. Entonces yo qué sé, tengo 3 dividido el valor absoluto de 3 sería 1. Y menos 3 dividido el valor absoluto de 3, o de menos 3, es menos 1. ¿Me sigue? Entonces yo podría reemplazar en lugar del signo, podría reemplazar esta expresión de acá. Y por lo tanto me queda que la función objetivo de minimizar la suma de desviaciones del valor absoluto, yo lo puedo escribir simplemente como minimizar la suma de esta función. ¿Ok? Revisen que efectivamente esto es trivial. Pero quiero que vean un minuto esta función de acá. En el numerador tengo el cuadrado de los residuos. Y por lo tanto, si ignoramos por un minuto el denominador, tenemos la suma de cuadrados de los residuos. ¿Me siguen? ¿Ok? Tenemos la suma de cuadrados de los residuos. ¿Sí? Y entonces, en el denominador, quiero que recuerden un minuto en el tópico 3, cuando hablábamos de mínimos cuadrados ponderados. ¿Sí? Cuando quedamos en mínimos cuadrados ponderados. Gracias, Vicente, por recordarme que queda grabado. Y además que no me he vuelto tan popular en vivo, creo que soy un poquito más popular en grabación. Entonces, sí, seguiremos nomás. Terminaremos esto entonces, ¿ok? Entonces, tenemos la suma de valores de valor absoluto que la puedo expresar de este modo. Entonces, quiero que vean un minuto esto. Si, por ejemplo, yo tomo 1 sobre el valor absoluto de esto, como si fuese un ponderador, ¿sí? Creo que lo hemos llamado teta en algún caso, en el weighted least squares. Entonces, si yo me diese un valor de beta acá, solo para el denominador, dado un valor de beta, yo podría escribir 1 sobre esta parte de acá como un ponderador. Y entonces, lo que me queda en el numerador sería el ponderador multiplicado el cuadrado. Y por lo tanto sería una función objetivo que es cuadrática en beta, porque he hecho que este beta del denominador de acá, estuviese dado como conocido entre comillas. Si yo conociese el beta del denominador, yo podría convertir este problema en un estimador de mínimos cuadrados ponderados. Obviamente no conozco el beta, porque el problema es encontrar el beta. Y recuerden que el problema que tengo es un problema que es complejo, porque yo no puedo diferenciar una función en valor absoluto. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es tratar de encontrar una manera de tener una función objetivo que sea diferenciable en beta. Y acá he encontrado un truco, digamos, para poder hacer eso. Me doy un valor inicial, obviamente el estimador de least absolute deviation es un estimador en el cual yo tengo que utilizar también métodos iterativos. Este procedimiento es un procedimiento en el que requiere de métodos numéricos. No es un procedimiento como el de mínimos cuadrados ordinarios donde tengo una solución analítica. Acá no tengo una solución analítica. Pero lo que puedo hacer entonces es que yo puedo obtener la función objetivo de acá, la puedo expresar como si fuese una función objetivo de mínimos cuadrados ponderados. ¿Ok? Y entonces la idea es que yo podría reescribir, en términos matriciales ahora, la función objetivo con minimizar una función objetivo donde tengo, por un lado, la suma de cuadrados residuos, que sería el y menos x beta transpuesta y menos x beta. Esta parte de acá es la misma que tenía toda la vida, solo que en esta función d coloco una función que es una función diagonal, donde pondero cada una de las observaciones por el recíproco del valor absoluto. ¿Sí? En el caso de mínimos cuadrados ordinarios, esta función d sería simplemente una función identidad. Y entonces acá lo que tendríamos es simplemente minimizar la suma de cuadrados residuos en una matriz identidad. Pero en el estimador de least absolute deviation yo puedo escribirlo como una función que depende de beta, porque esta d depende de beta, ¿no es cierto? Pero yo podría hacerla como una función de mínimos cuadrados ponderados, donde el ponderador depende del recíproco del valor absoluto, la desviación en valor absolutos de y con beta transpuesta x. ¿Me siguen? Entonces lo que yo puedo hacer ahora es simplemente utilizar un procedimiento en el cual, si yo partiese con un valor inicial de beta, para tener una manera de calcular esta matriz D, o lo que es lo mismo, para calcular estos ponderadores de acá, entonces si yo puedo partir con un guess inicial de beta, yo con eso calculo esta D. Una vez que he calculado esta D de acá, yo me olvido que esta D dependía de beta, porque ya la he hecho una constante, y ahora tengo una función objetivo que es cuadrática en beta, porque la parte del medio ya es fija o conocida. Y entonces yo tengo un problema de mínimos cuadrados ponderados. Como tengo un problema de mínimos cuadrados ponderados, entonces yo parto con un guess de beta, con ese guess de beta calculo mi D, con ese D yo puedo generar una nueva matriz W, que va a ser ese D que ya es fijo, por X, y con eso yo puedo computar
háganlo en la casa con calma, demuestren que es así, que el estimador que minimiza la suma de cuadrados residuos, dado que esto parte con un beta sub 1, el beta sub 2 que minimiza esta suma de cuadrados residuos ponderado va a ser esta expresión de acá. Y por lo tanto, con este beta sub 2, yo tendría el beta para la siguiente iteración. ¿Qué hago con esa siguiente iteración? Vuelvo a calcular una matriz D, con esa matriz D vuelvo acá y obtengo un beta sub 3, con ese beta sub 3 vengo acá, D, hasta converger. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, si yo parto con un guess de beta, yo vuelvo a esta función, una función que es cuadrática en beta, y con eso puedo seguir iterando hasta converger. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál debería ser el guess de beta? Podría ser cualquiera. Pero en este caso, obviamente, podríamos partir con, entre comillas, lo malo conocido. Y lo malo conocido podría ser, por ejemplo, partir con el guess de beta, que sabemos que es el que ocurría cuando minimizamos la suma de cuadrados residuos nomás. Tomamos el beta gordo de OLS. Y partimos con ese beta gordo de OLS, y lo que vamos haciendo es entonces que, si es que la distribución no tiene observaciones extremas y la distribución de los U's no tiene colas anchas, lo que va a ocurrir es que el beta de OLS va a ser muy cercano al beta de least absolute deviation. ¿Por qué? Porque la mediana y la media coinciden cuando tengo distribuciones que son simétricas y cuando tengo distribuciones que tienen las colas razonablemente parecidas a una distribución normal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, el estimador de beta que salga de least absolute deviation se va a aparecer en ese caso. Esta es la distribución asintótica del estimador de least absolute deviation en el contexto general que tenemos acá. Entonces, el estimador de least absolute deviation no va a conseguirse analíticamente, pero va a ser un estimador que va a ser consistente, al igual que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero que va a poder ser más o menos eficiente dependiendo de cómo se vea esta expresión de acá. Y esta m de acá, en realidad, otra vez deberíamos llamarla otra cosa. Esta m es, creo que la que hemos llamado la matriz Q, creo que la hemos llamado, que era la X transpuesta X sobre T. Entonces recuerden que el estimador de beta tenía una matriz de varianza y covarianza asintótica que era sigma cuadrado por el plin de X transpuesta X sobre T a la menos 1. Creo que la hemos llamado esa Q. Entonces era sigma cuadrado por Q inversa. Lo que estamos diciendo ahora es que la matriz de varianza y covarianzas del estimador de least absolute deviation va a ser la misma Q inversa, entre comillas, pero en lugar de multiplicar eso por sigma cuadrado, lo multiplicamos por esta expresión de acá, que es lo mismo que teníamos antes, un cuarto de la función de densidad, pero esta es la función de densidad de los errores, evaluada en lo que debería ser la mediana de los errores, si es que la mediana de los errores, si la distribución de los errores es simétrica, y por lo tanto debería ser evaluado en la función de densidad en f igual 0, porque recuerden que los errores deberían tener igual masa positiva que masa negativa, ¿no es cierto? Eso, 1 sobre esto al cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto, dependiendo cómo sea la distribución de los errores, este valor de acá puede ser mayor o menor que el sigma cuadrado. Si es mayor que el sigma cuadrado, entonces el estimador de OLS va a ser más eficiente que el estimador de least absolute deviation, y si esto es menor, va a ser menor que el estimador de la varianza asintótica va a ser menor que la de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, obviamente, ese estimador va a ser más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y eso va a depender, de otra vez, de las propiedades de la distribución de los U's. Si los U's tienen colas anchas, esta parte de acá va a ser más chica que sigma cuadrado y por lo tanto nos va a entregar un estimador que va a ser más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Bien? Déjeme terminar simplemente entonces justamente con la pregunta o lo que decía Agustín, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo acá entonces es encontrar el estimador de beta que nos minimiza la distancia en valor absoluto entre Y y beta transpuesta X. O lo que es lo mismo, si lo extrapolamos a lo que habíamos hecho antes, el estimador que nos encuentra lo que vamos a llamar la mediana condicional de Y en X. La mediana de Y condicional en X. ¿Ya? Si recuerdan, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el estimador de beta que nos encontraba el estimador de la esperanza condicional de Y en X. Lo que hace el estimador de least absolute deviation es encontrarnos el estimador de beta que nos encuentra la mediana condicional de Y en X. ¿Ok? Algunos de ustedes podrían estar interesados, y la mediana es obviamente el estimador del percentil 50, ¿no es cierto? El 50% de la distribución, ¿sí? Ustedes podrían, por ejemplo, estar interesados en tratar de describir cómo se determina que una persona sea más propensa o menos propensa a estar en el percentil o 10 de la distribución, en el 10% más pobre de la distribución de ingresos, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces lo que podrían hacer es, en lugar de minimizar una función que sea esta de acá, es minimizar una función parecida a esta de acá, pero que no nos entregaría la mediana, sino nos entregaría el percentil condicional al que estamos discutiendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el percentil 10, el 20, el 30, el 40, etc.
Y eso es lo que se llaman las regresiones de cuantiles, las quantile regressions. ¿Ok? Entonces, el estimador de Least Absolute Deviation es un estimador de quantile, de regresión de cuantiles, donde el cuantil de interés es el cuantil 50, porque estamos interesados en evaluar la mediana condicional. Pero podríamos estar interesados en evaluar cuáles son los determinantes del percentil 10, el 20, el 30 o el 40. Y en esos casos, entonces, tendríamos un estimador que tiene filosóficamente algo similar a este, que se hace filosóficamente algo parecido a esto, pero en lugar de tratar de derivar las características de la mediana, tratamos de derivar las características del percentil correspondiente, ¿ok? Y eso es lo que se llama quantile regression. ¿Bien?